Me he olvidado, hay alguien. A ver. Bien, entonces empezamos, ¿no? Con lo que es inhibición enzimática. Como les decía, es muy importante que ustedes hayan comprendido la parte de la cinética en cuanto a lo que es utilizar la gráfica de Lindh-Weber-Burg, porque vamos a utilizar esa justamente para representar la inhibición enzimática y les voy a mostrar cómo y por qué, ¿ya? Más que todo para poder igual, de la misma forma que hemos visto en la parte de cinética, hacer un cálculo de lo que es la velocidad máxima y Km, ¿no? Principalmente. Y medir en relación a una determinada enzima y su inhibición, ¿no? Si se produciera una inhibición, entonces poderla identificar. Ahora, cuando hablamos de una inhibición, ¿a qué nos referimos? ¿No? Sabemos que, por ejemplo, los factores que se identifican mucho para poder tener una actividad enzimática normal está la temperatura, el pH, concentraciones de estratos, por ejemplo, cofactores. Esos sí pueden producir una inhibición a la actividad enzimática, pero no estamos refiriéndonos a esos en este tema. Eso es lo que quiero que quede bien claro, ¿ya? Si bien, les vuelvo a repetir, si bien la temperatura, pH, cofactores, concentraciones de sustrato, pueden modificar la actividad enzimática de la enzima, en este tema vamos a hablar de otro tipo de inhibición, ¿sí? Entonces, eso antes de empezar. Bien, por lo tanto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un inhibidor entonces, ¿no? Si bien lo que les he dicho no va a tomarse en cuenta en este tema, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para dar lugar a la inhibición? Efectivamente, un inhibidor va a tener el objetivo de disminuir la actividad enzimática, ¿no? Pero esta inhibición se va a dar a través de interacciones en el centro activo de la enzima u otros centros específicos, denominados alostéricos. Entonces, ¿a qué se refiere? Puede haber enzimas, bueno, hay enzimas, mejor dicho, que pueden tener más de un centro activo. A eso se los denomina alostéricos, ¿ya? Eso es una nueva definición, se podría decir, que estaríamos incluyendo en el tema. Esta definición excluye todos aquellos agentes que inactivan a la enzima, ¿no? Desde lo que es la desnaturalización de la molécula de la enzima, dentro de lo que hemos nombrado. No incluye temperatura, sabemos que la temperatura alta puede desnaturalizar la enzima, entonces no incluye. De esta forma se van a hablar dos tipos de inhibidores, vamos a ver, ¿ya? Uno son los isostéricos y los alostéricos. Los isostéricos son los que ejercen su acción sobre el centro activo, ¿sí? Y los alostéricos ejercen su acción sobre otra parte de la molécula, causando un cambio conformacional con repercusión negativa en la actividad enzimática. Es decir, en este caso, en los alostéricos, estamos haciendo referencia a las enzimas que van a comprender estos dos tipos de centros activos, ¿no? Y vamos a ir diferenciándolos también. Entonces, a medida que yo les vaya explicando, bueno, tampoco se olviden que siempre hacemos una evaluación a lo que se va comprendiendo, ¿no? Los que participen, a los que pregunten y respondan, no importa si responden de forma correcta o incorrecta, pero que sí, que respondan, que estén presentes en la clase. A los que no responden, pues entonces son los que se van a ver afectados en la nota, ¿no? Entonces eso, aclararlo, ¿no? Porque han habido preguntas en esta semana sobre cómo se hace la evaluación, qué es lo que se evalúa, y constantemente les he nombrado que la evaluación de 15 puntos es todas las clases, ¿no? Menos participan, obviamente ese puntaje va disminuyendo, ¿ya? Bien. Entonces, aquí vamos a diferenciar estos dos tipos de inhibidores. No se olviden, por favor, porque los vamos a identificar más adelante. Isostéricos y alostéricos. Isostéricos que ejercen su acción sobre el centro activo. Alostéricos que van a ejercer en otra parte de la enzima, ¿no? Que también es dirigido a otro centro activo. Pueden tener dos. Y vamos a ver cómo, ¿ya? Entonces, de esa forma se puede dar la inhibición.
Licenciada, Sí, perdón que la corte. Soy Nayeli, Nina. Recién me acabé de conectar. Bueno, hace ratito, solo que no he podido iniciar la clase desde las 2. ya. Les voy a Eh, colocar, ¿Será que me puede poner presente, por favor, please? sí, sí. Voy a colocar, Muchas, te voy a colocar a Nayeli y también a Carla, que ha ingresado tarde. ¿Ya? No se muchas preocupe. gracias. De nada. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Vamos a hacer referencia a qué es un inhibidor y a los dos tipos de inhibidores. En este caso vamos a ver los inhibidores isostéricos, que pueden ser de dos tipos, los isostéricos. Reversibles e irreversibles, ¿ya? Entonces, la inhibición puede darse de esos dos tipos. Obviamente el nombre ya nos indica a qué se refiere, ¿no? Reversible, que puede volver a su estado original. Irreversible, que no. Entonces, en esta parte o en esta descripción que vamos a hacer con respecto a un inhibidor reversible, entonces va a establecer un equilibrio con la enzima libre, ¿no? Al formar el complejo enzima-sustrato o en el caso de ambos. Puede dar lugar o ejercer la inhibición en el complejo o en la enzima libre, ¿ya? El inhibidor irreversible, entonces, obviamente, lo va a modificar químicamente a la enzima. No va a volver a poder activar, es decir, volver a dar lugar a su actividad catalítica esta enzima, ¿no? Entonces, eso es importante también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que esta inhibición reversible se puede dar en la enzima libre o en el complejo enzima-sustrato? Entonces, no se olviden lo que hemos estado viendo desde un principio, ¿no? Esta es la enzima libre, ¿sí? Esta es una enzima libre, y este es el complejo, ¿no? Enzima inhibidor, enzima y el complejo. El inhibidor puede ingresar cuando la enzima está libre, o el inhibidor puede ingresar cuando está el complejo y va a formar estos otros complejos, complejo enzima inhibidor, complejo enzima sustrato inhibidor. A eso se refiere cuando hablamos de esta inhibición reversible. En el caso de lo que es la irreversible, entonces, cuando el inhibidor ingresa al centro activo de la enzima libre, va a modificar químicamente a la enzima y esta enzima ya no va a poder ejercer su actividad catalítica, ¿ya? Entonces, eso que tiene que estar bien claro, ¿no? Vamos a empezar con los inhibidores reversibles. Bien, estos son los inhibidores reversibles. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Son 3, no son complicados, son bastante fáciles de comprender la actividad que ellos van a ir produciendo en cuanto a la inhibición, ¿no? Tenemos la inhibición competitiva, ¿sí? Aquí está. La inhibición competitiva, vamos a tener la inhibición no competitiva y la inhibición anticompetitiva, o también denominada acompetitiva, o también denominada inhibición mixta, ¿no? Se puede dar lugar a esos 3 nombres en cuanto a esta tercera. En el caso de la inhibición competitiva, ¿sí? Como su nombre indica, es competir. Es decir, el inhibidor y el sustrato van a competir por ingresar o fijarse al centro activo de la enzima, ¿sí? Entonces dice, el inhibidor se fija al centro activo de la enzima libre, impidiendo la fijación del sustrato. ¿Por qué? Porque el sustrato y el inhibidor, ¿no? El inhibidor y el sustrato van a tener la misma estructura química que va a dar lugar a que puedan competir para ingresar al centro activo. Obviamente, si ingresa el sustrato, se forma el producto. Si ingresa el inhibidor, no deja que ingrese el sustrato y se produce una inhibición de tipo competitiva. Vamos a ver ejemplos también. Luego está la inhibición no competitiva, ¿sí? Cuando hablamos de la inhibición no competitiva, no va a haber una competencia, como en el caso anterior, ¿no? Es una forma de identificar. Cuando decimos entonces competitiva, el sustrato y el inhibidor van a competir por entrar al centro activo. En el caso de la inhibición no competitiva, el inhibidor se va a fijar a la enzima independientemente de lo que lo haga o no el sustrato. Por lo tanto,
El inhibidor no impide la fijación del sustrato a la enzima, pero sí impide la acción catalítica, ¿ya? Entonces, en el caso de una inhibición no competitiva, el inhibidor se puede fijar a la enzima, ¿ya? Pero esa fijación, en el momento que el inhibidor ingresa al centro activo, no va a impedir la fijación del sustrato a la enzima. Se va a poder fijar de igual forma, pero obviamente sí va a impedir la acción catalítica. Entonces, a eso se refiere la no competitiva, ¿ya? Luego está la inhibición anticompetitiva o acompetitiva también. El inhibidor se va a fijar únicamente al complejo enzima-sustrato. El momento que la enzima y el sustrato se unen, es decir, el sustrato ingresa al centro activo, el inhibidor puede inhibir la reacción catalítica o la acción catalítica de la enzima. Pero una vez que se ha formado el complejo, impidiendo la acción, a este tipo se la denomina inhibición anticompetitiva. ¿Ya? Bien, vamos a ver ejemplos para que se comprenda mejor. Esta es la inhibición competitiva, ¿sí? Tenemos que relacionar mucho todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? Ustedes aquí tienen una reacción de la dinámica de la cinética, que es lo que hemos visto constantemente, ¿no? Ahora tenemos que aplicarlo con respecto a las inhibiciones para que se comprenda mejor. Hemos dicho que cuando es competitiva va a haber, ¿no?, la misma oportunidad entre el sustrato y el inhibidor para ingresar al centro activo de la enzima. Entonces, las fijaciones de sustrato-inhibidor son mutuamente exclusivas, ¿no? El complejo enzima-inhibidor obviamente no va a ser productivo. Por lo tanto, aquí tenemos la enzima, ¿no?, la enzima libre. Entonces, como hemos dicho, el inhibidor o el sustrato pueden ingresar al centro activo, ¿no? El que lo haga primero es el que va a dar lugar a su función. Si ingresa primero el sustrato, obviamente el inhibidor ya no va a poder ingresar y no va a poder inhibir esta enzima. Si ingresa el sustrato, obviamente se va a producir la reacción que nosotros ya conocemos. Complejo enzima-sustrato, libera el producto y la enzima puede volver a su ciclo, ¿sí? Cuando vuelve, u otro tipo de enzima, e ingresa el inhibidor, entonces el sustrato ya no puede ingresar y se forma el complejo enzima inhibidor y la reacción catalítica queda ahí, totalmente inhibida. Es decir, la enzima ya no está pudiendo dar lugar a su acción catalítica porque su centro activo se está viendo ocupado por el inhibidor. Entonces, esa es la competitiva, la opción que tiene el inhibidor y el sustrato por ingresar al centro activo y dar lugar a sus diferentes caminos. Si ingresa el sustrato, forma el producto. Si ingresa el inhibidor, forma el complejo enzima inhibidor y no hay acción catalítica, ¿no? Entonces eso. Ahora, aquí lo mismo, estamos explicando lo mismo. Si el inhibidor ingresa al centro activo o el sustrato, ¿por qué pueden tener esas dos opciones? No se olviden porque hay una similitud estructural del inhibidor y el sustrato, ¿no? Esta partecita de aquí, para que se entienda mejor, es igual en los dos casos. Y al ser igual, entonces estamos hablando de una similitud estructural que permite que cualquiera de los dos puedan ingresar al centro activo, pero solamente uno puede ingresar sin que se vea perjudicado, ¿no? Uno ingresa y el otro ya no puede ingresar, ¿no? No hay la opción de que podría suceder esto en ambos casos, como vamos a ver en el caso de la no competitiva. La competitiva solamente permite que uno ingrese y se vea ocupado su centro activo, o ya sea por el inhibidor o ya sea por el sustrato. Para eso tenemos esta gráfica también que nos permite identificar, ya sea en una gráfica hiperbólica, como tienen aquí, o una gráfica lineal, que es la de Lin-Weber-Burg, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos también se puede graficar e interpretar la inhibición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la hiperbólica, la que está en azul, no hay inhibición. Es la que nosotros conocemos, ¿no? Hemos hecho el estudio de esta. En el caso de la roja, donde hay una inhibición, hay un cambio en la reacción, ¿no es cierto?
Va a haber un cambio tanto, vamos a ver si en km o en la velocidad máxima, como tenemos aquí. Aquí medimos km y aquí la velocidad máxima. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos identificar si hay o no una variación y cuánto de variación puede existir en esos dos indicadores, velocidad máxima y km? Son los dos que hemos estado viendo y esos también los vamos a reflejar cuando hay una inhibición. ¿Qué es lo que sucede entonces? Para utilizar la gráfica hiperbólica, sabemos que tenemos que utilizar, ¿no?, los mismos ejes, X y Y, donde en el caso de Y está reflejada la velocidad máxima y en X la concentración del sustrato, ¿no? Entonces, si vamos a hacer vamos a ver la diferencia. La velocidad máxima es la mitad, ¿no es cierto? Perdón, km es la mitad de la velocidad máxima para poderla identificar. En la primera, que es el azul, no tenemos una inhibición, no hay un inhibidor. Entonces, sacamos la mitad de la velocidad máxima y eso va a ser km. Si a esta reacción nosotros le añadimos un inhibidor y queremos identificar, en este caso, km, ¿no? Entonces, vamos a ver que el punto medio va a dar lugar a este punto en la gráfica y vamos a graficar, en este caso, vamos a identificar km. Por lo tanto, la constante de Michaelis-Menten, km, va a ser incrementada, ¿no? Va a aumentar. Entonces, incrementa en presencia de un inhibidor competitivo. Eso es lo que se demuestra en esta gráfica hiperbólica. Hay un aumento. Y en cuanto a lo que es la velocidad máxima, ¿sí?, van a dar lugar a que, llegado en un determinado punto, la velocidad máxima es la misma en presencia de un inhibidor competitivo. No va a haber una variación de la velocidad máxima, solamente en el caso de km. Entonces eso. Y lo mismo se tiene que interpretar con referencia a lo que es la gráfica de Link-Weber-Burke, que sabemos que es la inversa de esta gráfica, ¿no? De todos los datos que tengamos en esta gráfica, las vamos a graficar aquí y vamos a tener la misma representación, pero de forma lineal. Ahora, como ven aquí, la velocidad máxima es la misma, porque pasa por el mismo punto. Pero en el caso de km va a haber un aumento. Como hemos dicho, aparentemente incrementa km. Entonces, si aquí tenemos pues, sin inhibición, entonces aquí con inhibición hay un incremento en cuanto a km. Eso es lo que estamos mostrando en la gráfica. Y vamos a ver a qué nos referimos cada vez de forma más específica con estos valores en el momento que hagamos la interpretación de las gráficas. En el caso de km, no se olviden que km mide el momento en el que se forma el complejo enzima-sustrato. Y eso es lo que se va a modificar. Bien, a ver, para que se comprenda más entonces, vamos a ver este video. Voy a quitar mi audio. Si no se escucha, me dicen, por favor. La función de las enzimas es unirse a sus sustratos y convertirlos en un producto. Pero además de la unión al sustrato, existen moléculas denominadas inhibidores, que son capaces también de unirse a una enzima. Al unirse, estas moléculas interfieren de alguna forma en la reacción enzimática e impiden la formación de los productos, ya sea disminuyendo la velocidad a la que se producen o inhibiendo completamente la reacción. Los inhibidores competitivos son un tipo de inhibidor que se unen de forma reversible a las enzimas, es decir, una vez que se han unido a la enzima, es posible que se separen espontáneamente. Estos inhibidores tienen la característica de que se unen a la enzima en su sitio activo, de forma que la inhiben impidiendo que el sustrato pueda ocupar su lugar. Los inhibidores competitivos suelen ser moléculas similares en estructura a los sustratos con los que compiten. Esta característica les permite poder encajar en el sitio activo, pero además son lo suficientemente distintos
como para que la enzima no los pueda modificar. El resultado de añadir un inhibidor competitivo a una reacción enzimática es que se disminuye la probabilidad de que la enzima se una a su sustrato y lo pueda convertir a producto. Esto se ve reflejado en que se necesita mucho más concentración de sustrato para que la reacción alcance su velocidad máxima. De hecho, la Km, que refleja la concentración de sustrato a la que la reacción alcanza la mitad de la velocidad máxima, parece aumentar. A este valor aumentado de Km de una reacción en presencia de inhibidor se le suele denominar Km aparente. En resumen, un inhibidor competitivo afecta aumentando la Km aparente de la reacción enzimática, pero la velocidad máxima se mantiene igual. La función de las enzimas es unirse a sus sustratos y convertirlos en un producto. La función de la Bien, entonces, en relación a lo que habíamos visto, vamos a empezar con lo que es la inhibición no competitiva. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la inhibición competitiva primero, antes de pasar a esta? ¿Se ha comprendido o hay duda todavía? A ver, vamos a ver. En esta más. Y después ya vamos a hacer diferencias y les voy a ir preguntando cada una de ellas, ¿ya? En el caso de una inhibición, entonces, no competitiva, como habíamos dicho, no compite, en este caso ya, por ingresar al centro activo, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? En relación al ejemplo, o mejor dicho, a la cinética o a la dinámica que se maneja en relación a esta inhibición no competitiva. Primero, las fijaciones de sustrato inhibidor son mutuamente exclusivas. El complejo enzima inhibidor no va a ser productivo, como habíamos dicho. Entonces, aquí tenemos la enzima, ¿sí? Efectivamente, el inhibidor va a ingresar, bueno, en el caso que ingrese cuando está libre, entonces va a formar el complejo enzima inhibidor y va a inhibir la reacción. Y no va a permitir que suceda esta, ¿no? Se va a quedar ahí. Pero también puede suceder que el sustrato va a ingresar al centro activo, se forma el complejo y en este momento también puede ingresar el inhibidor y inhibir la reacción en esta parte de la reacción catalítica. Entonces van a haber dos formas de inhibición. Cuando la enzima está libre, puede producir la inhibición, o cuando el complejo se ha conformado y puede dar lugar a la inhibición, ¿sí? Entonces, puede suceder de igual forma si, por ejemplo, en este camino que vemos aquí, ¿no? La enzima está libre, ingresa el inhibidor, produce la inhibición, pero también el sustrato puede ingresar y dar lugar a este complejo enzima sustrato inhibidor, viéndolo por este camino. Si entrara primero el sustrato, se forma el complejo enzima sustrato, el inhibidor puede ingresar y forma el complejo enzima sustrato de igual forma. Es así que es la inhibición no competitiva. Ya sea que el sustrato ingrese primero o el inhibidor ingrese primero, va a